La gracia del Señor esté con todos. Qué bueno que nos reencontramos en la mañana de hoy. Damos gloria y honor al Señor por su misericordia. Aleluya. Gracias a Dios porque tiene cuidado de nosotros y nos ha dado un nuevo día. Que la gracia de Dios fluya a tu favor. Así que gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar con ustedes. Gracias al Señor por darnos esta nueva esperanza de vida. Porque cada día su misericordia se activa a nuestro favor. Así que disfrutemos de ella. Gracias a los hermanos, gracias a los amigos que nos acompañan en esta mañana. Gracias porque se están suscribiendo a nuestro canal. Gracias por esto. Gracias porque pueden compartir este devocional con alguna persona, algún contacto por WhatsApp o por Facebook y por otras redes sociales que usted sabe que la gente necesita conectarse. Gloria a Dios por esto. En el día de hoy estamos aquí firmes. Gracias porque le da me gusta al programa. Aleluya. Muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa. Regresamos en breve. Quédese con nosotros. Tenemos cosas interesantes hoy. Muy interesantes para todos. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa, llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, pon tu ángel alrededor
de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti y lo que vino a dividir correrá muy lejos en esta casa, Jesús. Eres el dueño. Aleluya. Gracias al Señor por su fidelidad. El Señor es maravilloso. Gloria a su nombre. Digno de alabanza es el Señor. Es bueno en la mañana alabar a Dios. Dejar atrás todo lo que pasó, el cansancio del día de ayer, situaciones que se presentaron difíciles, pensamientos que nos agobiaron, revisión de situaciones, de cuentas, deudas y todo eso. Y alabar al Señor en la mañana y luego retomar el trabajo, las responsabilidades y todo lo que conlleva un día en la vida de un ser humano. Así que vamos a estar en la paz del Señor y vamos a alabar su nombre en esta mañana para ser fortalecidos en la gracia. Así que gracias por compartir con nosotros el devocional de hoy. Gracias a los hermanos y amigos. Gracias porque pueden compartirlo con otras personas, porque no nos quedamos nosotros con las cosas y las bendiciones que el Señor nos da, sino que podemos compartirlo con otras personas. Muchas gracias por estar ahí. Hoy quiero compartir el texto bíblico. Estamos analizando en el contexto devocional Filipenses, la carta del gozo del apóstol Pablo a los Filipenses, a la iglesia de Filipos. Así que estamos en el capítulo 4, el versículo 7 y 8 en el día de hoy. Y hoy estamos hablando de aprendiendo a controlar nuestros pensamientos. El texto de hoy tiene que ver con el hombre espiritual. Tiene que ver con lo que se llama el pecado de la mente o el pecado del cuerpo espiritual. Entonces nos da una pincelada, porque ya en el antiguo pacto y en el nuevo, igualmente el antiguo y el nuevo, se trabajó aquello de el ser espiritual y cómo la gente puede pecar sin involucrar el cuerpo físico, o más bien sin traducir eso al cuerpo físico, sino que es interior en el ser humano, tiene que ver con todo aquello del ser espiritual del individuo. Así que hoy quiero compartir el texto bíblico y luego seguiremos orando en la mañana de hoy y compartiendo más adelante una expresión devocional, que ese texto sirve para toda una serie de enseñanzas, todas muy interesantes, que nos lleva de un texto a otro. Dice el texto Filipenses 7, 4-7 en el nombre de Jesús. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que hay un imperativo aquí que nos están mandando a pensar cosas positivas, porque lo que nosotros aceptemos en nuestra mente
llegará a nuestros corazones y producirá cosas positivas o negativas. Señor, te damos gloria y honor en la mañana de hoy. Gracias. Gracias por tu amor. Muchas gracias porque tiene cuidado de nosotros. Gracias por este día, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque perdona todo pecado en esta mañana. Y no solo nos perdona, sino que nos transforma y nos da las herramientas, la fortaleza para permanecer en la gracia, para permanecer en ti. Gracias en esta mañana. A ti damos el honor, damos la gloria. A ti te reconocemos como nuestro Señor. Aceptamos tu señorío. Rendimos nuestras voluntades para que te perfeccione en nuestras vidas. Nuestros deseos los rendimos a ti. Todo lo que somos, lo que soñamos, lo que queremos ser, Señor. Todo lo que deseamos, queremos rendirlo para que sea aprobado por ti. Que tanto lo que hacemos, lo que somos y lo que pensamos pueda ser aprobado en el cielo. Gracias, Señor, porque nos ha amado cuando nadie daba nada por nosotros. Cuando nadie se había fijado en nosotros, tú te fijaste en nosotros. Gracias por amarnos. Cuando estábamos perdidos sin ti, sin esperanza. Cuando estábamos heridos, acabados por el mundo, sin razón de vivir. Señor, gracias porque nos ha dado una razón de vida. Muchas gracias. Tú eres la razón de vivir de nosotros. Gracias por darnos el privilegio y el posicionamiento de ser hijos tuyos, coheredero con Cristo. Gracias, Señor, porque libera todo nuestro ser y lo santifica. Muchas gracias por tu misericordia, por tu santificación, por tu purificación. Purifícanos, Señor. Nuestro cuerpo espiritual y nuestro cuerpo físico, que sea purificado. Gracias. Gracias porque nos da razonamiento bíblico, razonamiento coherente. Gracias, Señor, porque libera nuestros intelectos para entender la revelación de la palabra. Gracias, Señor, porque hace de nosotros personas de bien, que no respondemos a la gente conforme se merecen, que no pagamos mal por mal. Gracias. Oh, guárdanos, Señor. Guarda nuestros pensamientos. Guarda nuestro comportamiento, Señor. Guarda nuestra conducta. Que no tengamos conducta desaprobada por el cielo, sino que podamos tener una palabra apropiada, una palabra sazonada con sal, a fin de dar gracias a los oyentes, que cuando la gente escuche lo que nosotros hablamos, pueda ser bendecido. Que podamos, Señor, tener una palabra que vaya a fortalecer la estima de la gente. Que no hiera, Señor, la estima de la gente. No queremos herir con palabras, ni con nuestro comportamiento, que no dañemos ninguna persona. Que no alberguemos odio a aquellas personas que nos han dañado, que han abusado de nosotros o nos han engañado. Señor, que no alberguemos odio ni rechazo, sino que lo pongamos en tus manos. Enséñanos a cuidarnos, Señor, tanto espiritual como físicamente. Enséñanos a cuidarnos. Gracias porque por tu Espíritu Santo tenemos la unción del Santo y puedes advertirnos, revelarnos situaciones, cosas. Señor, gracias porque lo hace en tu misericordia para beneficio de nuestras vidas. Que no pasemos, Señor, que nada pase desapercibido cerca de nosotros. Que no seamos como lo simple, Señor.
sino que seamos como el avisado, el que ve el mal, se esconde, se guarda, no como aquellos que caen en la trampa. Guárdanos de trampas infernales y de trampas de las personas que están alrededor, que quieren avergonzarnos. Señor, guárdanos. Guárdanos de enfermedades catastróficas, Señor. De enfermedades degenerativas. Guárdanos de enfermedades generacionales, enfermedades que han afectado a nuestros ancestros. Guárdanos por tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, guárdanos de miseria espiritual, de miseria mental y económica. Guárdanos de miseria, Señor. Guárdanos de blasfemia, Señor. Guárdanos de hipocresía. Guárdanos de soberbia. Guárdanos de hacer trampa o de caer en la trampa. Señor, guíanos bajo principio. Ilumina nuestras vidas por tu misericordia. Tú eres el Todopoderoso. Eres la luz, eres la gran lumbrera. Señor, le ha dado luz al cosmos, le ha dado luz al mundo, le ha dado luz a nuestras vidas. Danos la sabiduría para abandonar todo comportamiento de tiniebla, todo pensamiento de tiniebla, toda conducta que tiene que ver con las tinieblas. Renunciamos en esta mañana. No queremos albergar nada en nuestro ser espiritual y físico, nada que no esté aprobado por el cielo. Queremos agradarte. Santifica todo lo que somos, lo que tenemos, lo que queremos ser, nuestro ser espiritual y físico, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque fluyen ideas interesantes, revelaciones del cielo importantes. Revélanos tu palabra, las cosas que están en la palabra, que no podemos manejarla con facilidad, que no son fáciles para entenderla. Revélanosla. Tú has revelado a tus hijos cosas que ya están recicladas, Señor, y que aún no han ocurrido en el mundo físico. Revela a tus hijos en este tiempo por tu misericordia. Trae salvación y liberación, trae fortaleza, guianza. Eres nuestro sanador. Sánanos de toda enfermedad física, mental, espiritual, emocional. Sánanos. En el nombre de Jesús, danos tu paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, que vivamos en ti y para ti. Visita nuestros hogares, nuestra familia, visítala, Señor. Endereza lo torcido en nuestra familia, en los matrimonios, en nuestras vidas. Endereza lo torcido. Entregamos nuestras distracciones en esta mañana, nuestras debilidades. Gracias porque tiene misericordia en nuestras debilidades. Señor, porque nos ama tal como somos y está con nosotros en medio de los procesos. Gracias, Señor. Gracias. Anulamos toda persecución infernal en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, danos la capacidad, la autoridad, el conocimiento para poder resistir el infierno y las influencias del mal y los engañadores. Señor, capacítanos para resistirlo. Gracias porque
nos capacita para manejar nuestra naturaleza concupiscente, nuestra naturaleza caída. Danos la sabiduría para manejarla. Oh Señor, queremos vivir para ti, agradarte a ti y en ti. Gracias. Eres el Señor, Rey de nuestras vidas. Y te complace de la bondad, de la misericordia, de las cosas buenas. Gracias, Señor, porque nunca nos desampara. Danos mirada de amor, palabra de afirmación, discernimiento, palabra de ciencia, Señor. Gracias. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por la familia de la fe, por el amor fraternal. Gracias, Señor. Muchas gracias. A ti damos la gloria por esta mañana. Tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Luz es lo que me pide Jesús. Luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Aleluya. Honramos al Señor y a Él damos honor y gloria. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, para el devocional de hoy. Gracias por estar ahí. Gracias porque puede compartir el devocional con amigos en las redes. Quiero analizar con ustedes un texto profundo, si se quiere, a manera devocional en esta mañana y poder traer una reflexión conforme al texto que nos toca. Dos partes importantes que están ligadas a controlar nuestros pensamientos. Cuando me encontré con el texto bíblico leyendo la escritura en un principio, me llamó considerablemente la atención esta expresión bíblica, porque los orientales trabajan considerablemente la mente, o sea, trabajan la mente y trabajan todo lo que tiene que ver con los pensamientos, trabajan el ser espiritual. Y había tenido contacto de alguna manera con filosofía y con religiones orientales y me llamó considerablemente la atención que la Sagrada Escritura también trabaje este tipo de temas acerca de los pensamientos, el control de la mente y todo esto. Y es sumamente interesante cuando nosotros podemos adentrarnos en la Escritura viendo que analiza cosas que son reales en nosotros, pero que la gente común no habla de esas cosas. En el texto que tenemos para hoy, en el 4:7, tenemos la parte B del texto. Dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Nos guiará a tener corazones limpios y pensamientos de paz. Aquí mente, corazón guarda una relación interesante, porque se está refiriendo al ser espiritual del individuo. Y ya saben que lo he conversado con ustedes, que en la Escritura, en la traducción, indistintamente se utiliza
alma, espíritu, corazón, para referirse al ser espiritual. El Señor guardará todo nuestro ser espiritual, como establece Pablo a la iglesia de Tesalonicenses, que habla del espíritu, del alma y del cuerpo, refiriéndose a todo el ser espiritual y físico. Y dice que debe ser guardado, que debe ser santificado. Significa que tanto el cuerpo espiritual como el cuerpo físico se involucra de alguna manera en pecado. Claro, hay gente que está diciendo que el espíritu no se contamina y que no necesita ser santificado porque no han entendido el principio que el ser espiritual del individuo no se separa, sino que el ser espiritual es uno, un cuerpo, y que el físico es otro cuerpo, y que ambos cuerpos se necesitan para el mundo físico, pero que fuera del mundo físico sigue existiendo, porque existe por siempre, la vida espiritual en los individuos, el cuerpo espiritual, aún más allá de la vida física o la muerte. El cuerpo espiritual tiene vida a través del espíritu, que da vida a todo el ser espiritual. Entonces sí puede contaminarse porque hay un pecado que no se traduce en el cuerpo físico, sino que se queda solamente en el cuerpo espiritual. Y se puede traducir al mundo físico, pero a veces no se traduce. La idea es que primero el pecado se produce, y por eso se habla del pecado de la mente o del pecado del cuerpo espiritual, porque primero se produce en el cuerpo espiritual y luego se traduce como conducta desaprobada en el mundo físico. Pero hay gente que nunca han llegado a hacer todo aquello que quieren hacer y que han aprobado en su vida y que tienen guardado en su corazón. Entonces, quieren hacerlo, nunca lo llegaron a hacer, o no lo hacen porque va a ser evidente, la gente se va a dar cuenta quiénes son, pero dentro hay maldad. Entonces, el Señor quiere perdonar todo pecado, quiere perdonar el pecado del cuerpo espiritual y del cuerpo físico, y quiere sanar. Y entonces va a guiarnos para que guardemos voluntariamente, rindamos al Señor para que Él pueda guiarnos a guardar, porque con nuestras fuerzas no podemos, pero sí somos responsables de nuestros pecados, de nuestra conducta desaprobada, de nuestros pensamientos, somos responsables. Y nosotros podemos tener cosas buenas y hacer cosas buenas, pero tenemos que tomar la decisión de entregar al Señor y de aprender a trabajar y a manejar esas situaciones del cuerpo espiritual que se le puede dar salida sin que lleguen a anidarse en nuestro ser. El Señor nos guía para eso, y por eso el apóstol Pablo nos da una palabra de esperanza. El Señor guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará todo nuestro ser espiritual. Ya sabemos que la mente, los pensamientos tienen que ver con el alma, con las funciones del alma. Tiene que ver ahí el intelecto, está muy ligado a las funciones del alma, todo lo que es la mente, los pensamientos, tienen que ver con el alma. Ya conocen el alma, que es muy amplia, que es parte del cuerpo espiritual, y se puede conectar con el espíritu a través del corazón. Y el alma tiene que ver con deseos desenfrenados, con conducta desaprobada, la naturaleza concupiscente, pero tiene que ver también con emociones. No todo lo que hay en el alma es malo, sino que en el alma hay cosas que son naturales, que son en esencia aceptables, y hay un área que no es aceptable. Las funciones principales que se interpretan a través del cuerpo físico tienen que ver con el alma muchas veces. Y cuando hablamos de los pensamientos, hablamos de la capacidad humana de formar ideas,
y representaciones de la realidad por medio de la mente. Y la mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, los pensamientos, la memoria, el intelecto, la imaginación. O sea que todo esto tiene que ver con el alma. Si somos guiados por el alma, si el alma es líder, somos emocionistas. Si el espíritu es líder, somos mucho más analistas, razonamos mucho más. Pero todas las áreas que comprenden el cuerpo espiritual y físico, para que el individuo sea uno conforme al diseño de Dios, son necesarias y no son mal en esencia. Aun cuando tenemos un área negativa, produce equilibrio, y por eso la gracia viene a transformarnos para producir un equilibrio, trayendo la naturaleza de Dios, que es la presencia de Dios en su espíritu en nuestro espíritu, y así la naturaleza concupiscente podemos controlarla y mantenerla siempre sometida. Porque no todo, aunque la gente está diciendo que todo lo que hay en ellos es malo, pero no todo es malo. Y todo lo que Dios hizo va a funcionar, y ya la naturaleza misma trae un equilibrio a través de la conciencia, trae un equilibrio con la naturaleza concupiscente y la conciencia, que van a producir un equilibrio humano. Alguien nos guiará todo lo que tiene que ver con lo depravado, con lo pecaminoso, con la maldad, algo dentro de nosotros. Y entonces, para producir un equilibrio humano, tenemos la conciencia que entonces nos va a decir, mira, eso no está bien, tiene que razonar. Y entonces ahí hacemos todo lo que es el análisis crítico por medio de los pensamientos. Cuando viene la concupiscencia y nos ataca con un dardo, entonces nosotros lo razonamos, y la Escritura dice que lo llevemos a Cristo. Entonces de esa manera nos pasamos la vida entera, de temporada en temporada, recibiendo ataques internos por nuestra propia naturaleza, razonándolo, analizándolo a partir de la conciencia, sabiendo que eso no es bueno, y rindiéndolo a Cristo. Por eso dice que lleve todo pensamiento cautivo a Cristo, porque tú debes tomar con agresividad, en términos espiritual, tus pensamientos y llevarlo a Cristo cautivo. ¿Cómo te das cuenta que un pensamiento no es apropiado? Por dos razones. La primera razón es natural, para aquellos que no conocen a Dios, igual los que conocen a Dios la tienen, que es la conciencia, que te dice eso no está bien. Pero en segunda instancia, cuando recibimos a Cristo como Salvador, que es la fe salvadora, creer que solamente en Cristo hay salvación y que dependemos de Él para todo. Se cumple el principio que sin Él nada podemos hacer. Entonces, llevamos nuestros pensamientos, los tomamos, confiamos en el Señor y los rendimos, porque el Espíritu de Dios nos va a guiar para hacerlo. Si llevas tus pensamientos cautivos a Cristo, cada vez te pasa en esa dinámica, continuamente va a pasar. Puede ser pensamientos que tienen que ver con tus debilidades, con tu propia naturaleza, con tus necesidades, o también pueden ser pensamientos que son producidos por el ambiente y por personas también que tienen comportamientos inapropiados y que nos influencian y que tienen que ver con defensa inclusive de nuestro propio ser. Todo eso tiene que ser llevado cautivo delante de Cristo. ¿Cómo debemos manejarnos en términos de los pensamientos para poder evitar el pecado de la mente? El concepto está claro aquí, porque el trabajo que trae la palabra es para sustituir. Vamos a hacer una sustitución por medio del conocimiento de la palabra y la guianza del Espíritu de Dios. Vamos a sustituir los pensamientos incorrectos por pensamientos correctos, y vamos a ejercitar la mente
hacia lo positivo, lo que agrada a Dios, lo que es extraordinario. Entonces Pablo, inspirado en el Espíritu, nos está diciendo para que vayamos sustituyendo esos pensamientos. Porque esto también es importante. Porque si dejamos de hacer algo y nos quedamos en blanco, no tiene sentido. Tenemos que dejar de hacer algo para hacer otra cosa. Por eso a nuestros hijos, que le estamos tratando de controlarlo con relación al uso de las redes sociales, entonces tenemos que hacer alguna actividad con ellos que puedan, en ese tiempo que están involucrados en el internet y que le estamos diciendo que bajen el nivel, tenemos que jugar con ellos, que haya juego de mesa, que haya deporte, que haya alguna actividad. Asimismo, nuestros pensamientos deben ser sustituidos los unos por los otros, los incorrectos por los correctos. Lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, quiere que pensemos en cosas verdaderas, en cosas honestas, en cosas justas, que pensemos en cosas puras, en cosas amables, lo que es de buen nombre. Si hay algo bueno en eso, en esto debemos pensar, en lo que tiene virtud, lo que produce alabanza. Entonces vamos a cambiar nuestros pensamientos negativos que hemos sido influenciados por causa de la vida del pasado, de la vida de tristeza y de amargura y de relaciones que fueron tóxicas en nuestras vidas y que generaron cierto comportamiento inapropiado y que dañaron nuestro ser espiritual. Debemos comenzar a darle salida y ya dejar de tener pensamientos de odio, de rechazo, de amargura, de tristeza, de venganza, e irlo sustituyendo por cosas que sean positivas y que agraden a Dios. Sustituirlo por aquellas cosas que tienen virtud. Lo que tú pienses que no tenga virtud, ya sabes que conscientemente debe canalizar ese pensamiento a Cristo. La virtud es la capacidad para producir efectos positivos. O sea, lo que no tiene virtud es aquello que produce efectos negativos. Y esos efectos negativos van a dañar tu vida, van a dañar tu ser y van a dañar la vida de otra gente. Es como si uno se estuviera dañando a sí mismo, consumiéndose a sí mismo. Por eso el Espíritu de Dios viene a traer libertad a nuestras vidas. Porque hay muchas cosas que venimos arrastrando del pasado. Y aún sirviendo a Dios, la gente nos hace tantas cosas y nos dice tantas cosas que no podemos darle cabida en nuestro ser. Tenemos que darle salida. Solo piense aquellas cosas que tienen virtud. Toda aquella cosa que es positiva, que produce efecto positivo. Piense en cosas amables, en cosas agradables. Piense en ser cortés con la gente. Pensamiento de cortesía. Sea sencillo, sea humilde. Piense cosas de grandeza extraordinaria. Dele cabida a cosas buenas. Y aunque la gente no se lo merezca porque lo maltrate, nunca piense cosas negativas a la gente. Piense en lo mejor, en que pueden arrepentirse, que pueden conocer a Dios, que pueden vivir para Dios, que Dios puede cambiarlo. Piense en cosas puras. Lo puro es lo que no tiene mezcla de sustancia sucia, ni contaminante, ni nada extraño. No tenga pensamientos sucios. No es bueno. Te va a dañar. Y ellos van a llegar. Van a llegar. Pero usted tiene que derrotar esos pensamientos, sometiéndolo a la obediencia, llevándolo a Cristo, amarrándolo, tomándolo, literalmente, y diciéndole: Señor, mira lo que yo estoy pensando, eso no se corresponde con un santo, con una santa, con un hijo tuyo, con una persona que ha sido regenerado. Ay, Señor, pero el pensamiento me está matando. Mira qué impuro soy de pensamiento, Señor, ten misericordia. Pero también investigue cuál es el origen de esos pensamientos. Si es el ambiente, si tiene que ver con alguna conducta aprendida, con algún maltrato, algo que la gente le está haciendo, con alguna necesidad que tenga que ver quizás con codicia.
Analice el origen para que no se pase la vida entera pidiendo lo mismo sin salida. Tiene que analizar el origen. Cuando vas al origen, entonces saca de raíz las cosas. Como los famosos tumores. Cuando los niños le decían a uno, hay que sacar la raíz, y al grito, y se tiraba la mamá encima y lo inmovilizaba una tía o la hermana mayor y comenzaban a exprimir. Ay, Dios santo. Ay, porque hay que sacar la raíz para que no te vuelva a salir de nuevo. Mucho dolor. Y queríamos salir corriendo en esos momentos. Gloria al nombre del Señor. Hay que sacar las cosas de raíz. Hay que ver el origen de la cosa. ¿Por qué ese pensamiento? ¿Por qué ese comportamiento? Y trabajémoslo en Cristo Jesús. Lo justo está de acuerdo con los principios del reino. Está de acuerdo con la palabra de Dios, con lo correcto, con una vida de principio. En esas cosas piensa. Cristo ya también nos habló acerca de eso. Y los profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, nos habló considerablemente acerca de esa conducta pecaminosa que es generada por los pensamientos. Mateo 15, 18. Jesús nos habló de esto. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. El Señor nuestro Salvador está comparando lo que es el contaminante exterior y el contaminante interior. El contaminante exterior es menor y no contamina necesariamente el cuerpo espiritual. No quiere decir que, por ejemplo, en este tiempo de pandemia no seamos capaces de lavarnos bien las manos. Y regularmente, desde niños nos están diciendo, cuando vaya al baño, lávate la mano. No lo entendíamos, después que uno crece se da cuenta en la escuela la cantidad de bacterias que existen en los desechos, líquido y sólido, que salen del cuerpo humano. Y nos mandan a lavarnos la mano, lávese la mano. Diferentes tipos de actividad que producen contaminantes. Entonces, Cristo no está diciendo que no se laven la mano. Lo que le está planteando es que esos gérmenes, esas bacterias, contaminan el cuerpo físico y que deberíamos estar pendientes mayormente de las bacterias que contaminan el cuerpo espiritual. Aleluya. Así que para protegerse del COVID-19 tiene que higienizar su mano continuamente. Y siempre antes de comer debe hacerlo y lavar las frutas con agua fría y todo aquello. Muy importante. Utilizar gotas de cloro de acuerdo a las indicaciones. Todo eso es bueno, pero es para el cuerpo físico. Ahora, de esa misma manera que usted se baña, que usted se higieniza el cuerpo físico, higienice su cuerpo espiritual, es lo que está planteando el Señor. Porque el mayor contaminante de donde sale todo es del cuerpo espiritual, todo lo que tiene que ver con pecado, con maldad, todo comportamiento desaprobado sale del cuerpo espiritual. No es primero en lo físico, no. Lo que se está produciendo en lo físico es una demostración de lo que hay dentro. Por eso cuando la iglesia debe saber interpretar y manejar el concepto pecado en la vida de la gente. Cuando alguien ha pecado, tiene un comportamiento pecaminoso, es la oportunidad de restaurar a esa persona. Pero el origen del pecado no está en su comportamiento, en su conducta en el mundo físico, sino está en su cuerpo espiritual. Y necesita trabajarse desde el cuerpo espiritual, la asistencia. Y se puede decir que muchas veces el comportamiento pecaminoso en el mundo físico
es la oportunidad para que la gente no se restaure porque tenemos una situación interna que no se ve. Hay situaciones internamente, hay problemas en el matrimonio, hay problemas en la familia, hay necesidades insatisfechas y todo eso va a producir una conducta pecaminosa, pero el origen no está en ese comportamiento, sino en su cuerpo espiritual. Y a eso le estamos pidiendo al Señor. Que deberíamos cuidarlo mucho más, porque las bacterias contaminan el cuerpo físico. Y el cuerpo físico no es más importante que el espiritual. Y de la misma manera que lo cuidamos, el físico, y que todos debemos cuidarlo. Imagínese usted una persona que no se higienice bien. Como fue creado al sexto día, va a tener olores desagradables fácilmente. Con 3 días es suficiente para que nadie quiera acercarse y que de lejos se sepa. Ahora, 3 días sin higienizar el cuerpo espiritual, sin pedir perdón por los pecados y guardando contaminación. Espiritualmente igualmente pasa. Igual. En el cuerpo físico. Es tan fuerte como es. El apóstol Pablo también cuando escribe a los Efesios, y quiero compartir ese texto para cerrar, y también la de Corintios, y voy a dejar otros para después. En Efesios 2:2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era en otro tiempo, así éramos todos. Nadie es justo por sí mismo, sino que necesita la justificación en Cristo para poder acercarse a Dios. No hay quien busque a Dios por su propio deseo. Todos éramos así, sin distinción. ¿Quién nos gobernaba? El príncipe de la potestad del aire, el príncipe del infierno, gobernaba nuestras vidas. Por eso necesitamos que nuestro espíritu sea libre, porque él controlaba nuestras vidas desde el espíritu, lo tenía preso y hacía que las emociones nos dirijan, y nuestro comportamiento era mucho más natural. Las cosas han cambiado, porque ahora tenemos otro jefe, otro gerente, otro líder, otro guía, que es Cristo. Otro Señor, un Señor que nos consuela, que trabaja y nos restaura. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Necesitamos un ejército para poder agradar a Dios. La mente de Cristo. Aleluya. Aleluya. Pensar como Cristo. Y aquellos que no se corresponde a Cristo, entregárselo a Él. Van a venir los pensamientos. Porque tenemos una naturaleza que lo produce. Es productora de maldad. La concupiscencia es generadora de maldad. Es todo una industria de maldad y de pecado. Van a producirse, pero tú tienes que aprender a tomarlo y llevarlo cautivo a Cristo. Eso es sumamente importante. Hoy, así que gracias por acompañarnos. Antes de retirarte, si no te has suscrito a nuestro canal, lo hace. Es sumamente importante activar la campanita para que cada actividad que tengamos te llegue la notificación, y que pueda también compartir lo que hacemos aquí con otras personas que lo necesitan, principalmente con personas que no conocen a Dios. Esa es una manera también de llegarle con la palabra. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Llegamos al ocaso de nuestro programa. Muy amable. Gracias. Bendiciones y paz. Dios bendiga
Somos el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, compuesto por los ministerios de parejas, hombres y mujeres. Tenemos una propuesta interesante para ti cada viernes en nuestro canal de YouTube Iglesia El Camino RD. Parejas, hombres, mujeres y toda la familia tendrán edificantes temas para su desarrollo espiritual. Recuerda, si necesitas soporte o consejería en el Departamento de Familias de la Iglesia El Camino, estamos dispuestos a ayudarte a través de nuestros contactos. Porque en Dios serán benditas todas las familias de la tierra.